Está cayendo preso un comisario por día, más o menos, en la policía bonaerense. No es que lo destituyen, lo van a investigar, no, directamente los meten presos, ¿sí? El turno de hoy tiene que ver con algo que pasó en Lomas de Zamora. Pero yo les voy a empezar contando esta historia que culmina en un allanamiento donde encuentran armas, ametralladora, pistola 9 milímetros con numeración limada, Paco en la casa de una oficial mujer de la policía bonaerense. O sea, el perfil de lo que encontraron en allanamiento parece el de una banda de chorros, no de unos policías. O sea, pero yo les quiero empezar esta historia contándosela desde una investigación que hicimos nosotros hace, ¿cuánto? 4 o 5 años en la zona de Camino Negro. Resulta que nos llega el dato de cómo la policía protegía a los fiolos en la zona de Camino Negro, ¿sí? Loma de Zamora. Y la verdad es que cuando vamos a hacer las cámaras ocultas, la nota era sencilla. ¿Por qué? Porque las chicas estaban en la ruta, pasaban los patrulleros al lado de las chicas seguían trabajando y nada. Y se veía siempre, cerca de las chicas, se veía a los rufianes. Entonces nosotros empezamos a trabajar con ese tema, hicimos las cámaras ocultas y descubrimos que era evidente, el delito era evidente. Esto sucedió hace 5 años. A lo largo de todos estos años, cada vez que uno iba a preguntarle a la policía qué hacían con los rufianes de Camino Negro, que además nos quisieron venir a pegar un fierrazo, fue un escándalo, bueno. Los tipos decían, no podemos hacer nada, tenemos las manos atadas, la justicia no nos deja. Así eran las excusas. Bueno, la verdad es que todo eso eran justamente excusas, ¿sí? Porque una vez que apareció un arrepentido que estaba metido directamente en connivencia con estos policías de ahí de Loma de Zamora, y se convirtió en una causa judicial en la justicia federal, y se empezaron a pinchar teléfonos y a investigar seriamente a los policías de esa comisaría de la zona de Loma de Zamora, ¿cómo terminó todo? Terminaron todos presos. Los policías que hoy fueron a detener, que estaban en Avellaneda, en otros destinos, en Ezeiza, habían sido corridos porque el comando de la policía de los tiempos de Pablo Bresci sabía que esta investigación se estaba haciendo y como una manera de protegerlo los fueron mandando a diferentes lugares. Hoy finalmente los terminan metiendo a todos presos. ¿Y saben por qué delito? Justamente uno de los delitos es proteger a los fiolos que explotaban a las mujeres que giraban en el Camino Negro. O sea, lo mismo que hace 4 o 5 años nos decían a nosotros, no podemos hacer nada, tenemos las manos atadas, nosotros no tenemos nada que ver con este delito, ¿qué querés que hagamos si nosotros los metemos presos y entran por una puerta y los jueces malos siempre los sueltan por la otra? Todo eso era una inmensa zaraza, un catálogo de excusas, una mentira montada para seguir recaudando guita negra. Claro, lo que pasa es que el tiempo pasó. Si en aquel momento cobraban de los fiolos, ahora ya se habían sofisticado y habían entrado en el negocio de proteger a los narcos y ellos mismos se ve que tenían un kiosquito aparte porque una oficial de policía mujer le encontraron en su casa, esto yo nunca lo había escuchado, le encontraron 50 dosis de Paco. No creo que la mujer diga que tenía problema de adicción a la pasta base, obviamente. Tenía mucha guita escondida en una computadora y por ahí en la casa, y tenía también las 50 dosis de Paco, que seguramente las tenía para comercializar o se las había robado a alguien y las iba a redistribuir, nunca sabremos. Pero lo cierto es que estos son los policías detenidos ya, ni siquiera de la semana, porque arrancamos la semana con la detención de 2 comisarios en La Plata por una causa que tenía que ver con darle datos estratégicos a los abogados, caranchos, para que pudieran después hacerle juicio a las aseguradoras. Y ahora cerramos la semana con comisarios detenidos por cobrar protección a los narcos y a los rufianes en Loma de Zamora. Esteban Trebuch tiene más detalles. ¿De qué se trata todo esto? ¿Vos sabés cómo empezó todo esto? Con una banda de remiseros. Ni más ni menos en el año 2015. Remiseros que llevaban y traían mujeres, chicas, algunas sospechas menores, de diferentes localidades a la vera de la Ruta 4. ¿Sabés de qué lugar de la Ruta 4? Del lado Camino Negro. Camino Negro, exactamente. Del lado que tenía jurisdicción la comisaría cuarta de Lavallol. Precisamente hoy allanada. Detienen un montón de remiseros. ¿Por qué? Por trata de personas. Llevaban y traían mujeres. Algunas y los remiseros que dijeron, no voy a hacer el pato de la boda. Exactamente. Exactamente. Ahora vamos a ver algunas placas y la causa también. Uno
una de las personas que está detenida, ¿sabe lo que hace Rolando? Y prende el ventilador. Y ahora te voy a contar qué es lo que dice. Tenemos un comisario preso, ahí lo tenés, es el comisario inspector Félix Breglia. Este estaba ahora en el comando de Avellaneda, claro, pero lo detienen por su actuación ahí en Lavallol, en Loma de Zamora. El CPC de Avellaneda Presten atención que no son también suboficiales perdidos, ¿no? Muchachos de calle que se extraviaron por el camino del mal. Todos pasaron por la escuela de policía, ¿eh? Todos pasaron por la escuela de policía, son todos oficiales, son todos gente que tiene educación policial. Rolo, el subcomisario Herrera, ¿sabe que tenía en la casa una ametralladora? Bueno. Sin declarar. Una ametralladora no se le niega a nadie. Hay un comisario que está prófugo, ¿sí? Que es el comisario Coquián, que estaba en Ezeiza. Ese que vos dijiste hace un rato nada más, estuvo siempre en Lavallol, en la cuarta de Lavallol, y lo mandaron a Ezeiza. Lo mandaron para protegerlo. Vamos a ver la próxima placa. Digo, a ver, si insisto, todos ellos eran oficiales de policía y les encontraron armas truchas, a uno creo le encontraron un atallé con 2,9 milímetros con numeración limada, ametralladoras sin declarar, pasta base, como si fueran delincuentes. Acá la tenés, Claudia Yamila Ferrando. ¿Sabés qué hacía en la cuarta de Lavallol? Porque estuvo en Lavallol. Hacía el servicio de calle. Se cree que esta chica, esta mujer, es la que le cobraba a los remiseros la plata por paradas con chicas de la calle. Menos mal que las mujeres iban a traer un aire fresco a la fuerza de seguridad. Todo esto tenía en la casa, un revólver, una carabina sin documentación. Ahora vamos a ver la foto, y lo dijiste vos, cerca de 50 dosis de Paco. Las imágenes de los allanamientos son increíbles, impresionantes, son 3. Porque parece que están allanando una villa donde hay una banda de narcos y eran casas de policías. Exactamente. Esto empieza todo con una denuncia en asuntos internos y con una causa federal en el año 2015. Vamos, si podemos, a la próxima. Ahora, la vergüenza para la bonaerense, que de pronto caiga la gendarmería, les tome una comisaría y les empiece a sacar las cosas. Había autos, por ejemplo, camionetas de alta gama, que los tipos decían, no es mía. Y decís, ¿cómo no es suya? Si estos son los papeles. Rolo, Gendarmería pincha los teléfonos con autorización judicial de los remiseros. Los remiseros que primigénitamente están detenidos. Y cuando pinchan los teléfonos, demuestran que hablan con la policía. ¿Con quién? Con prácticamente toda la cúpula de la comisaría cuarta de Loma de Zamora. Esto es Lavallol, la rotonda de Lavallol. ¿Sí? Camino Negro, Ruta 4. Es muy seguramente ahí debe haber muchos problemas de inseguridad y de narcotráfico, ¿sí? Entonces, hay un principio elemental. Si realmente quisieran resolver la inseguridad, laburarían resolviendo la inseguridad y no se dedicarían a cobrarle plata a los que viven de las putas. Exactamente. Vamos a la próxima placa, ¿sí? Los otros allanamientos. A este hombre le encontraron el maletín con las 2 pistolas 9 milímetros, el teniente Virreira. Son todos oficiales, vos lo dijiste muy bien, todos pasaron por la BUCE, Bucetich. Al amigo Herrera, también subcomisario, le encontraron la ametralladora, Rolo, querido. Todas armas sin declarar. Sí, digo. en la casa, ¿eh? En la casa, para cuidarse. El que está prófugo, Coquián, sí, lo están buscando por diferentes lugares, fueron a buscarlo a la casa y no estaba. Y ese hombre tiene fama de pesado. Sí, hay 6 detenidos. Todos ya están a disposición del fiscal y están siendo sometidos a indagatoria ahora. Hay que ver si declaran o se niegan a declarar. No sé si tenemos alguna placa más. Bueno, o podemos ver también lo que es la causa. La causa es absolutamente frondosa, muy profunda, Rolando. Esto es una primera parte la que se está conociendo ahora. Se esperan muchísimas más novedades para la semana que viene. Estos 6 son el inicio, o 7, porque hay uno prófugo, son el inicio, la punta de un ovillo mucho más grande, mucho más complejo y además, demás. Lo interesante de las causas de corrupción contra la policía es que nos permite juntar las dos partes del rompecabezas. Entonces, esto que les decimos, cuando uno va y graba con una cámara y ve que están los rufianes al lado del Camino Negro y la policía dice, no podemos hacer nada, y durante años nos decían no podemos hacer nada. Ahora sabemos que cuando dicen no podemos hacer nada es porque están cobrando por abajo. Así de sencillito. Ayer nosotros les mostrábamos un nuevo estilo de amenaza de los narcos, que es también en Loma de Zamora, solo que en Ingeniero Budge. Le ametrallan la casa a un tipo, lo graban por WhatsApp y después se lo mandan, ¿sí? Uno tiene todo el derecho a pensar, ¿qué estará haciendo el comisario Ingeniero Budge, que no sabe que hay en ese lugar, están los narcos vendiendo? ¿No será que, igual que el comisario de Lavallol, arreglaba con los narcos para que los narcos pudieran vender? Porque a esta altura del partido uno tiene derecho a hacerse las preguntas más escabrosas, porque todo puede suceder en el ámbito de la bonaerense. Todo puede suceder. Niegan lo evidente cuando lo evidente está sucediendo. Puede haber un tipo vendiendo droga delante de ellos y van a decir, no podemos hacer nada, tenemos las manos atadas, le avisamos al juez, el juez está haciendo inteligencia, están viendo cuándo van a allanar, ya avisamos, ya dijimos.
nada, todo zaraza. Cuando no hacen nada es porque están cobrando por abajo. Por eso es que uno se indigna. Acá van a ver lo que nosotros denunciamos hace unos años. Camino Negro, Comisaría de Lavallol, Loma de Zamora, policías a la vista, Fiolo, que encima casi nos vienen a pegar. Ahora, años después, se sabe que esa comisaría vivía de los fiolos, véanlo. Nos comentaba la gente, ¿es verdad? Hay prostitución cerca de esta zona, cerca de la rotonda de Lavallol. Bueno. Yo quiero decir que no. El Camino de Cintura no es un lugar sencillo. Para ofrecerse en una banquina del Camino de Cintura, una mujer tiene que tener mucho coraje. Mucho coraje o mucha protección. Esta es la historia de algo evidente. Algo que cualquiera podía ver en una ruta del conurbano, pero que, por las razones habituales, los vecinos no quisieron denunciar ante la policía. Esta es la historia de los fiolos uruguayos. ¿Cuántas mujeres tenés para regentear? ¿No te da vergüenza trabajar de fiolo? ¡Pará! ¡Pará! Dale. Pará. ¿Qué me filmás? ¿Qué me filmás? ¿Qué filmás? Escúchame, ¿no te da vergüenza hacer fiolo? Estamos haciendo un trabajo periodístico. ¿Cuántas mujeres tenés trabajando? Escuchame una cosa. ¿De Uruguay venís? ¿De Uruguay venís? ¿Cuántas mujeres trajiste? Durante varios días registramos los movimientos de estas mujeres y de estos autos. El resultado fue evidente. Los vecinos no nos habían mentido. Una banda de rufianes uruguayos trabajaba en el Camino de Cintura. ¿La policía? Bien, patrulla, mira, pero nunca pregunta. La prostitución es casi siempre un síntoma de pobreza. Detrás de cada mujer provocativa y sonrisa fácil parada en una ruta, casi seguro hay una madre desesperada por criar a sus hijos. Nunca hay que olvidar que las prostitutas son sobre todo víctimas y quienes las explotan, aun cuando sean sus novios o parientes, cometen un delito grave, que es el delito de trata de personas. Y si ese delito lo cometen trayendo gente del extranjero, es doblemente grave porque es trata y tráfico de personas. Son delitos lo suficientemente graves, insisto, como para que alguien, cuando se estaban cometiendo aquí detrás mío en el Camino de Cintura, se diera cuenta. ¿Sos de acá, no? ¿Dónde sos? ¿Uruguayo? Se nota el tonito. Bueno, sos hermosa, chao. Nos vemos. ¿Qué sos vos? ¿Cuál es el tonito? Uruguaya. Ah, ¿uruguaya? Bueno. ¿Cuánto sale para una fiesta? No. Lo voy a hacer acá. Bueno. Acá en el hotel. ¿Tu nombre? Romina. Bueno, Romina, te agradezco. Gracias. Gracias. Las prostitutas uruguayas solo paran aquí de día. De noche, esto es tierra de travestis. Hola. Hola. ¿Cómo andás? Bien. Travestis del conurbano, claro. Muchachos peligrosos. Natalia nos confirma que todas las prostitutas de la cuadra son uruguayas y que además trabajan protegidas. Todos uruguayos, pero en Uruguay no es. No, yo cuando fui me dijeron que era legal la prostitución. Sí, pero el trabajo no es el mismo. ¿Cómo el trabajo no es el mismo? Claro, acá hay más trabajo de eso. Cuando menos te arregla más.
Claro. Son diferentes jurisdicciones. Ah, ¿y por qué es eso? ¿Ustedes mismas se las ponen? No, de este lado de la jurisdicción de Echeverría y del otro lado es de Lavallol. Ay, no me le tenés que dar diferente golpe al policía vos por estar en Lavallol. No, yo tengo que pagar de mi lado, de este lado no pago. ¿No pagás? No, pago de mi lado. Pagás de tu Pero lado. de este lado yo no puedo levantar viaje. Yo trabajo de día, claro. Pero podrías, si querías trabajar de noche, no. Puedo. Podés. Yo pago para estar todo el día. Vos pagás, ¿y eso qué sí? Ah, pero entonces vos pagás individualmente. Cada una paga. Cada una paga lo suyo. Ah, pero entonces recauda una fortuna la policía. Pero por lo menos te deja trabajar tranquila. ¿Y te cuidan aunque sea? Sí, andan en la vuelta. Las prostitutas siempre dicen lo mismo, que los rufianes las protegen. Pero en verdad se suelen quedar con la mayor parte de la recaudación. En cualquier caso, se entiende ahora quiénes son los que andan en los autos uruguayos que rondan a las prostitutas del Camino de Cintura. Son los rufianes, los fiolos. Si uno mira bien, se los ve pasar a recoger las chicas, a llevarse la recaudación. O simplemente vigilan cómo trabajan. Eso sí, lo que a los vecinos les resultó evidente es que había una banda de rufianes uruguayos trayendo prostitutas a trabajar en el Camino de Cintura. Eso que nosotros pudimos registrar fácilmente con nuestras cámaras, la policía de 2 comisarías diferentes de la zona nunca lo vio. Vale. Hola. ¿Por qué? Escúchame, ¿es buen negocio ser fiolo? ¿Sos de Uruguay? ¿Viniste de Uruguay? ¿Cuántas minas tenés trabajando? ¿No te da vergüenza trabajar de fiolo? ¡Para! ¡Para! Dale. Pará. ¿Qué me filmás? ¿Quién te va? ¿Carreras con la cana? ¿Cómo arreglás? ¿De Uruguay venís? ¿Cuántas mujeres tenés trabajando acá? ¿Cuántos son trabajando? Soy periodista, soy. Bien ahí. Deja respirar. No te cortes. Vamos a la mano. No me toques mal, hermano. Bueno, no sé si escucharon. Comisaría de Lavallol, de un solo lado, que eran, en este caso eran rufianes uruguayos que traían prostitutas uruguayas a hacerlas trabajar acá. Y estaban ahí, apostados, mirando mientras se pasaba el patrullero. Bueno, esto mismo, con otro modus operandi, es lo que llevó hoy, recién hoy, tantos años después, porque esta nota es de hace 4 o 5 años, llevó a que los policías, los comisarios de Lavallol, terminen presos. Ni procesados, ni acusados, directamente presos. Lo fueron a buscar, presos, porque habían mejorado. Esteban ya estaban cobrándole protección a los narcos. Sí, ¿cuánto recaudaban? Exactamente, se calcula una recaudación de entre 300 y 400 mil pesos por mes solamente en esta zona, en esta área de expertise, digamos, ahí en la ruta 4 del lado de Lomas. Del otro lado, tengo entendido que es Ezeiza, ahí no podían laburar. ¿Sabés dónde iban a buscar? Fíjate qué loco. ¿Y qué? ¿El comisario de enfrente ve lo que está pasando en la jurisdicción del otro y no dice nada? ¿Y vos sabés dónde iban a buscar la plata, Rolo? Directamente iban a buscar la plata a las remiserías. Esto está en el expediente judicial. ¿Y sabés quién iba? Las inspectores de calle o el personal de calle. Precisamente esta mujer que vos nombraste hoy, ¿sí? la oficial Ferrante, que está detenida, es la que iba a las remiserías, dice en el expediente judicial, a obtener la plata. A recaudar. A recaudar la plata. La causa es gravísima. Los delitos son narcotráfico y trata.
durísimos, son delitos que no son escarcelables. Hay una persona, insisto, que está prófugo. Y además fíjense la diferencia de cuando interviene la justicia federal, lo que nosotros le venimos diciendo. El esquema de la provincia, en algún momento, teléfono para el procurador Contegrán, empiecen a investigar cómo están comprados los fiscales, viejo. Porque resulta que los fiscales nunca encuentran nada, nunca encuentran y nunca avanzan contra un delito de corrupción policial. Siempre tiene que ser la justicia federal la que avance. Son muy pocos, excepcionales los fiscales que avanzan, provinciales, que avanzan contra la policía. Y si no, miren lo que le pasó a Cartaseña. 2 agresiones y un tiroteo. Cuando avanzan los fiscales provinciales contra la policía, les va mal. Y si no, pasa como el caso de San Martín, donde la fiscal López Pereira, solo después de la presión y el escándalo que se arma, cuando aparece Araceli Fules enterrada en la casa de un tipo vinculado a los narcos, vinculado a la policía, que aparece el cadáver ahí recién lo detiene y ahí recién se toma un poco la investigación en serio cuando antes habían intentado desviarla para todos lados. Los fiscales de la provincia trabajan con la policía todo el tiempo y no investigan a la policía. Tienen que ser las causas federales las que avancen en investigación contra la policía. Estos comisarios terminaron presos por una investigación federal. Sí, es muy bueno el laburo del fiscal Mola. En este caso son delitos federales, trata y narcotráfico, como vos bien dijiste. Y recordá que todo esto comenzó también con un arrepentido que está preso y que se está esperando que ingrese en el sistema de protección de testigos, porque esa persona contó muchas de las cosas que hoy terminaron con la detención de gran parte de esta cúpula policial. Insisto que hay un solo prófugo. Les muestro esto y los dejo. Así arranca todo, con una denuncia en asuntos internos, anónima. Voy a tapar el nombre porque no viene al caso. Se denuncia así, en forma anónima. Esto ingresa en la oficina que conduce Guillermo Berra, en el Ministerio de Asuntos, en el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, y todo comienza. Denuncias de este tipo, hay una pila así gigante en el Ministerio de Seguridad. Con lo cual, decir, como la mayoría de esas denuncias, en este caso no, pero como la mayoría de las denuncias son de policías arrepentidos, también hay que decir, en honor de una parte de la bonaerense, que hay policías que están horrorizados de la cadena de recaudación de plata negra. Absolutamente. El problema es que siempre ganan lo que recaudan. Entonces, si ganan lo que recaudan, por eso es que son los que manejan los ascensos y siempre terminan ascendiendo lo que más recaudan. Y los que no recaudan o no quieren recaudar son dejados de lado. Este es el problema real de cómo se disputa el poder en la bonaerense, ¿no? Por suerte, ahora hay muchos policías heridos, a veces heridos porque le robaron la parte de ellos en la recaudación, pero a veces porque no se quisieron prender en la recaudación y veían como otros corruptos los pasaban en los ascensos, que hablan y son los que están denunciando en asuntos internos. Y no sé si notaste otra cosa, Rolando. Todavía no asumió el nuevo jefe de policía, Perroni. Iba a asumir esta semana y lo postergaron su ascenso. Nos vamos a Brasil ahora porque, como ustedes saben, en Brasil lo que está pasando es un terremoto político, Las noticias son vertiginosas porque hoy se conocieron los detalles de una acusación, porque la investigación la está haciendo directamente la Corte Suprema de Justicia de Brasil, que es quien está acusando no solo al presidente Michel Temer, que es el que está en ejercicio, pero no se salva nadie, porque como parte de la delación premiada a este frigorífico, que es el que puso la plata, están cayendo ahora las acusaciones contra Dilma Rousseff y contra Lula, que también recibían plata de esta cadena de felicidad. Cristian Balbo está en San Pablo y está viendo qué pasa con todo esto. Cristian, buenas noches. ¿Me escuchás? Buenas noches, Rolando, exactamente. Y estamos viajando en taxi en estos momentos por la ciudad de San Pablo, en vivo, con Roberto, que es taxista, nuestro chofer, recorriendo la ciudad. Hoy habían convocado a una movilización, a una marcha para las 7 de la tarde sobre la avenida Paulista. Finalmente se suspendió, La nueva fecha sería el domingo a las 3 de la tarde, aunque dicen que también podría suspenderse para la semana entrante. Aquí la palabra que más se escuchó en la jornada es vergüenza, vergüenza por la denuncia de corrupción a partir de la grabación que se difundió. Estuvimos durante toda la tarde recorriendo la ciudad, hoy sexta feria, día viernes. Movimiento habitual, vos fijate, estamos avanzando, semáforo en rojo. O sea que es tranquila, la calle está tranquila. Sí.
Mirá, es lo que estamos observando. La calle está muy tranquila, no hubo manifestaciones, no hubo movilizaciones, no hubo ninguna clase de incidente que lamentar. Hay expectativa. Por un lado están los que están solicitando un llamado a elecciones y no quieren que ni siquiera se involucre el Congreso, quieren que directamente Temer renuncie y se llame a elecciones. Pero está Roberto, mira, que está como chofer conduciendo en plena ciudad de San Pablo, la capital financiera de Brasil. Tiene 12 millones de habitantes lo que es el centro, 40 millones todo el estado de San Pablo. Fíjate la ciudad, el movimiento permanente, la ciudad que nunca paran, dice. Vos acá salís las 24 horas, hay movimiento permanente, mirá cómo avanzan los vehículos. Estamos en lo que es la zona céntrica y vamos hacia la zona de Plaza República, una zona más alejada. No sé si querés, yo sé que tu portugués es bueno, podés conversar con Roberto Rolando, que es el taxista nuestro, para preguntarle un poco sobre la realidad que estamos atravesando. ¿Querés que te ponga en contacto con él, Rolando? Sí, cómo no. A ver. Perfecto, ahí te pongo contacto. Por ahí está Roberto, mientras conduce su taxi, te está escuchando. Boa noite, você me escuta? Sim, pode falar. Boa noite. Sim, bem. ¿Qué es que você acredita de esto que está acontecendo no Brasil? Desculpa, não entendi. ¿Qué acredita? Preguntale vos que estás ahí. ¿Qué acredita? No escucha bien. ¿Qué acredita de lo que ocurre en Brasil? Sobre o que está acontecendo? Sim. Eu creio que vai haver alguma mudança. Eu acho que vai ter renúncia do presidente. Claro. Ahí, no, está muy complicado por la demora que hay hasta llegar ahí del sonido, Cristian. Ahí lo que a mí me sorprendió, no sé si lo viste vos, el diario Globo, digamos, hoy en un editorial directamente pide la renuncia de Temer. El diario Globo, que sería el equivalente, es el más poderoso grupo multimedia allá, equivalente aquí al grupo Clarín, que pide la renuncia de Temer pese a que ellos habían apoyado que Temer, con ese cuestionado golpe institucional, sucediera a Dilma Rousseff. O sea que ni siquiera O Globo, que había sido el principal sostén de Temer, ahora ya está pidiendo la renuncia del presidente de Brasil, ¿no? Que esto hace pensar que los tiempos se van acortando para la supervivencia de Temer también, ¿no? Exactamente, también se habló de una nueva denuncia de un empresario de un pago de 150 millones de dólares de coima a Dilma Rousseff y Lula da Silva. Fue la noticia del día también. Siguen apareciendo empresarios que están denunciando a políticos por corrupción. ¿Qué dicen aquí los paulistas, Rolando? Puntualmente que aquí lo que ocurrió es que un empresario corrupto se tomó el trabajo de grabar, según ellos, a un presidente corrupto que había comprado el silencio de un exfuncionario, en este caso el expresidente de la Cámara de Diputados, que está en estos momentos detenido en Curitiba, y que entonces todo forma parte de una lógica de corrupción en el poder. ¿Qué pasa con los paulistas? Bueno, a ver, hay cierta cuota de resignación y por otro lado también, como decíamos, de vergüenza de parte de los paulistas en un contexto donde están asimilando que... Sí. Parece el clima del 2001, ¿no? Del que se vayan todos, ¿no? Sí, lo que pasa es que a diferencia del 2001 argentino, y mirá la ciudad, no se observa, acá está todo funcionando, Rolando, la ciudad, los bancos, los comercios. Lo que sí se observa, por ejemplo, lo que tiene que ver con los taxis, ellos tienen el problema de Uber acá, ¿eh? Ustedes tienen problema con Uber, ¿no? Sim, está tendo algum problema, mas agora já hoje teve reunião. Sí. Vamos a legalizar ahora Uber. Sí, hoy hubo una manifestación, de hecho, inclusive de taxistas por el tema de Uber acá. Los comercios dicen que las ventas han bajado hasta un 30%. El dólar, por ejemplo, acá la bolsa de San Pablo bajó un 10%, Rolando. Y también la información que estamos manejando es que el dólar, que estaba a 3.03 reales, subió a 3.40, aunque hoy bajó a 3.25. Entonces, lo que está ocurriendo es que el mercado local está expectante de lo que pueda pasar en base a la investigación judicial a partir de la difusión de esta grabación que de alguna manera está involucrando directamente al presidente Temer. Cuando hay una investigación judicial sobre un funcionario, si la arranca un juez de primera instancia, tiene que hacer todo el recorrido, pasar por Cámara, la Casación, la Corte Suprema. Acá lo grave es que la investigación directamente por su gravedad institucional está siendo impulsada por el fiscal de la Corte Suprema y por la propia Corte Suprema, que es quien está dando a conocer los datos, con lo cual acá me parece que hay una decisión tomada de parte de la justicia de poner
poner un misil sobre el presidente Temer para que se vaya. Y si a esto le agregás el Grupo Globo, que es quien difundió en su noticiero principal las grabaciones de la corrupción y la regulación, me parece que Temer debe tener los días contados. Sí, a ver, la grabación data del 7 de marzo a las 22:30, la difundió un empresario del sector frigorífico, un empresario muy conocido aquí en Brasil de apellido Batista. Y bueno, sí, aclarémosle ahí, para la audiencia que recién toma contacto con el... Ahí, sí. Aclarémosle a la gente también que el grupo el grupo JBS, ¿sí? Es el grupo de Sadia, que es como una inmensa marca en Brasil, que tiene, acá también tiene productos, Sadia, y además compraron el frigorífico Swift. Lo que están analizando, por lo que yo estuve viendo, es cómo los tipos lograban préstamos blandos del Banco de Desarrollo brasilero para comprar empresas. Y hay que ver si no terminaron comprando el propio frigorífico Swift en Argentina con uno de estos préstamos que después volvía como retorno a los políticos. Por eso hay que ver las ramificaciones también que tiene la República Argentina y los empresarios y políticos de nuestro país que pueden estar involucrados en toda esta trama de corrupción. Acá repito, vos ves la ciudad, mirá el movimiento, hoy es sexta feria, viernes, la gente regresó de sus hogares, en una ciudad, a ver, la más importante en cantidad de habitantes, todo San Pablo tiene 40 millones, toda la cantidad de habitantes que tiene la República Argentina están solo en el estado de San Pablo. Es una ciudad que vos avanzás cuadras y cuadras y no termina más. Dicen que es la ciudad que nunca para. Y a esta hora de la noche baja un poco la cantidad de tránsito, pero hay que tener mucha paciencia acá en San Pablo también para circular por la ciudad, porque muchas veces hay congestionamientos. Yo te diría, muy Cristian, importantes y bueno, y en ese sí. Que no te vayas muy lejos hacia los suburbios de San Pablo, porque la vas a pasar mal. Es peor que el conurbano, amigo. Es tentador, igual es tentador. Sí, es tentador. Para una cobertura periodística es tentador, sí, pero bueno, pero ya estamos regresando. Cuidá la a las cámara. 7 de parte del vuelo a Buenos Aires, a las 4 hay que estar en el aeropuerto. Así que la idea fue 24 horas de cobertura completa para 24 y con tu cierre, Rolando, y para América TV, con este cierre a bordo de este taxi y regresando ya para el hotel para embarcarnos en el próximo vuelo hacia Buenos Aires. Repito, si presumíamos que podía haber una situación compleja en San Pablo en cuanto a manifestaciones, no la hubo aquí. Hubo una sola en Río de Janeiro en el día de ayer, pero acá los manifestantes, sobre todo lo que tiene que ver con Sin Tierras, partidos de izquierdas y movimientos sociales, han decidido postergar al menos hasta la semana que viene cualquier tipo de movilización o actividad en la vía pública que hayan tenido que organizar. Tampoco han utilizado las redes sociales. Los diarios acá, vos dijiste recién cómo van a titular la idea de pedir la renuncia de Temer. Hoy habían titulado el título contextual de Temer, donde básicamente él decía que no iba a renunciar. O sea, Temer está plantado, dice yo no voy a renunciar, es un poco la posición que tiene el gobierno. Y a partir de esto apareció también la denuncia de otros 150 millones de dólares que están involucrando a Lula. Se redobla la apuesta, ¿no? Y a Dilma Rousseff una vez más. Imagínate para las cabezas de los paulistas, ¿no? Internalizar todo esto. El año pasado el señor se quedó sin la presidenta Dilma Rousseff por el impeachment. Ahora Temer también involucrado por una grabación. Piden la renuncia. Mirá la cabeza de los brasileños, de los paulistas, lo que está pasando desde el punto de vista cívico y político, analizando y masticando. Pero son 200 millones de habitantes, Rolando. Claro. Brasil, y el principal socio... los continúan con su vida. Y el principal socio comercial de la Argentina. Cristian, te agradezco mucho el contacto. Te mando un abrazo. Hasta luego. Bueno, esto es lo que está pasando en Brasil y se lo voy a intentar explicar un poco de la manera más didáctica posible. Vean estas caras, ¿sí? Lula, conocidísimo. Dilma Rousseff, la destituida. El vicepresidente de Dilma Rousseff era Michel Temer, ahora presidente. ¿Y este quién es? Este es Aécio Neves, el hombre que compitió con Dilma Rousseff. Los cuatro cobraban. Por lo menos esto es lo que dice uno de los arrepentidos. En verdad son dos los arrepentidos. Joesley Batista es el que más aparece, este hombre, Joesley Batista. ¿Sí? Los arrepentidos son dos, los hermanos, porque son los principales dueños de este inmenso frigorífico que, recuerden, empezó a caer en desgracia por una investigación simultánea que se arma en Europa y en Estados Unidos porque mandaban carne podrida tratada con elementos cancerígenos. A ver, esos cancerígenos disfrazaban el olor, ¿sí? Entonces, ahí arranca una investigación afuera. Entonces dicen, ¿cómo era posible que los tipos pasaran
todos los controles habidos y por haber y lograran vender carne podrida, exportarla a diferentes países, tratarla con elementos cancerígenos y que en Brasil no pasara nada. Bueno, ahora se entiende. La ponían, muchacho. No se dice en portugués así, acá se dice en español del suburbio, se dice la ponían y ponían mucha plata en todos los referentes. ¿Cómo era el negocio? El Banco Nacional de Desarrollo, que era justamente el que iba a financiar acá el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, ¿recuerdan? Bueno, que la plata venía, que no venía, que el financiamiento del Sarmiento se iba a hacer con Odebrecht y con la empresa IEXA de la familia Macri, que venía la plata, que no venía la plata, que el Banco Nacional de Desarrollo la ponía, no la ponía. Bueno, finalmente la plata no apareció y ahora Macri tomó la decisión que el soterramiento se haga con plata argentina. Ahí estaba la matriz del negocio. Ese banco, que es un banco estatal, que se nutre de un pequeño descuento que le hace a los trabajadores, pequeño, pero en los miles de trabajadores que hay, trabajadores industriales de Brasil, es mucha guita. Con plata de los trabajadores, ese banco prestaba la plata a empresas. ¿A quiénes? A Petrobras, a Odebrecht y a Sadia, que es la cara visible de este grupo, del grupo de los hermanos Batista. Bueno, esos préstamos los utilizaban para comprar empresas agresivamente y así se convirtieron en el principal exportador de carne de todo el mundo, los hermanos Batista. ¿Pero qué hacían? La ponían. Esa guita, una vez compraban los frigoríficos y parte de esa plata volvía a manera de coima, ¿a quiénes? A los principales dirigentes políticos de todo Brasil. Dicen los Batista, y lo declararon en la Corte Suprema, que le daban la plata a Guido Mantega. Guido Mantega, ¿quién era? El ministro de Economía en persona, que fue ministro de Economía de diferentes periodos, tanto de Lula como de Dilma Rousseff. Ministro de Economía en persona. Dice que le llevaban la guita y ellos dicen, los Batista, que le preguntaron a Mantega si él estaba al tanto, y si Lula y Dilma estaban al tanto de que él ponía tanta plata, y le dijeron que sí. Es más, Batista dice que en un momento dado se encontró cara a cara con Lula en una recepción y le dijo, presidente, ¿usted sabe, está de acuerdo con el dinero que estamos poniendo? Y dice que Lula lo miró a los ojos, no le dijo nada y se fue. ¿Lo podrán probar todo esto? Mantega está preso también, o sea que está complicado. Hay que ver si puede demostrar que Lula y Dilma sabían la plata que recibían. Hasta ahora a Dilma se la consideraba una mala administradora, pero no una corrupta. Nunca le habían podido probar que hubiera recibido dinero. En cambio, Lula sí tiene abiertas 5 causas por supuestos sobornos. Pero el mismo tipo dice que cobró a Michel Temer y que cobró también a Ezio Neves, que era el candidato de la oposición. O sea, no se salva nadie. Los tipos hablan que pagaron a 3.000 y pico de políticos a lo largo y ancho de todo país, de todo Brasil. Esta era la cantidad de plata que ponían y ponían. ¿Para qué? Para conseguir créditos y comprar cosas. Conseguir créditos estatales y comprar cosas. Y así fueron haciéndolo. Habrá que ver si también no compraron los frigoríficos en Argentina. ¿Sí? El frigorífico Swift fue comprado por esta gente. De la misma manera. Aquí nadie en la Argentina investigó si tenían esas prácticas, de esta costumbre de mandar carne con sustancias cancerígenas. Pero ahora alguien a lo mejor se preguntará de qué manera compraron los frigoríficos argentinos. Lo cierto que así está la cuestión. En verdad, lo que antes empezó siendo el escándalo que se llamaba el Petrolao, ¿sí? Que fue el escándalo de las coimas de Petrobras. Petrobras hacía lo mismo, pedía préstamos al Banco Nacional de Desarrollo de Brasil y después repartía entre los políticos. Primero fue Petrobras, después fue Odebrecht, lo mismo. Pedía préstamos, conseguía obras, ¿sí? Y después repartía entre la clase política. Y ahora estos muchachos, o sea, las principales empresas de todo Brasil, los principales conglomerados, Petrobras es una empresa pública, Odebrecht es una empresa privada, el frigorífico de Sadia es una empresa privada, pero el mecanismo era el mismo. Pedían plata en el banco, con esa plata compraban cosas o hacían sus obras, así como cualquiera tiene un gran imperio. Si consigue un ducto de guita que le prestan plata dulce, y buena parte de esa plata la devolvían a la política. Así funcionaba la corrupción en Brasil y esta corrupción va a derramar necesariamente sobre la Argentina. ¿Por qué?
Porque los de Odebrecht tenían obras acá. Porque Petrobras estuvo en Argentina y desembarcó durante este festival de corrupción. Porque los muchachos de Sadia también compraron cosas en Argentina. Entonces, en algún momento esto va a derramar sobre la Argentina. Tal vez no derrame y se convierta en una causa judicial, pero sí va a bajar y se va a convertir en una historia muy interesante de leer, por lo menos, ¿sí? Esto es lo que está pasando ahora en Brasil y así hay que explicarlo. Así hay que explicarlo para que nosotros lo podamos entender de la Argentina. Por eso digo que se parece al 2001. Claro, no hay corralito. No es que le chorearon los ahorros a la gente, no es que la gente no puede ir al banco y sacar la plata. No hay corralito. Hay devaluación, sí. Brasil no es un país que haya tenido problemas de inflación como tuvimos nosotros. Y lo que hay además, Néstor, y no sé cómo me podrás ayudar a entender esto, es el poder que tienen los jueces allá. Porque todo esto arrancó en un primer momento con un juez que se llamaba César Moro, el juez de Curitiba, un juez federal como de provincia, digamos, que siguió. La Policía Federal le respondió, cosa extraña. Terminaron llevándose puesta a Dilma con esas investigaciones, ¿sí? Pero empezaron a meter presos a los empresarios, cosa que acá nunca sucede, porque acá van presos los funcionarios y cuando pierden el poder, nunca van presos los empresarios. ¿Es verdad que ahora en la Argentina hay una discusión sobre por qué los jueces no se animan a hacer tanto como los brasileros? Si esto se hubiera producido aquí en la Argentina, a esta hora estaríamos preguntándonos de quién es la operación que posibilitó ir para adelante, porque siempre en la historia política argentina se sospechó que cuando pasaba una cosa de esta naturaleza es porque a alguien le habían soltado la mano. Hay muy buenos jueces en la Argentina para realizar este tipo de investigaciones, hay muy buenos jueces, hay que ver si el entorno político se lo permite. En la Argentina este proceso es posible. No sé si es probable, ahí hay una diferencia. En cuanto a la figura del juez Moro, Moro es el hombre que dice tener la mayor cantidad de información recolectada. Él arrancó esta historia y detrás de él fueron fuerzas federales que lo respaldaron. No creo que sea equiparable la situación entre lo que pasó en Brasil y lo que va a pasar en Argentina si es que en algún momento pasa. Bueno, ahora están diciendo que no conviene que Odebrecht mande los datos que tiene para acá. Porque también no se salva nadie. Pega, igual que en Brasil, pega en el kirchnerismo y pega en el macrismo. No, pero además hay una matriz que tiene que ver, no solo que atraviesa varios gobiernos, sino que además Odebrecht sigue teniendo obra pública adjudicada, tanto a nivel nacional cuanto a nivel provincial, en la Argentina. De modo tal que si se cayera cualquiera de esas obras públicas por un caso de corrupción, el escándalo sería mayúsculo y ahí sí no solo tendría impacto judicial, sino fundamentalmente un profundo impacto económico en una economía que está a los tumbos. Vamos a una comunicación telefónica a ver si podemos entender un poco más de lo que está pasando en Brasil. Tengo en línea a Patricio de la Barra, es periodista. Patricio, Rolando Greña te habla. ¿Cómo te va? Hola Rolando, muy buenas noches. Es un gusto poder conversar con ustedes. Bueno, contanos que hubo alguna novedad ahora en la noche, porque las cosas van conociéndose a velocidad ahí en Brasil. ¿Alguna novedad en los noticieros de la noche? Exactamente, porque tú sabes que el ministro de la Corte Suprema, Edson Fachin, resolvió dar a conocer, dar a la luz los videos con las grabaciones de las delaciones compensadas de los propietarios y los directores, altos directores de esta empresa JBS, que es un conglomerado que tiene tentáculos en todo el mundo y que surgió en 2007, justamente cuando Luis Ignacio Lula da Silva intercedió a través del ministro de Hacienda para darles un crédito, y a partir de ese momento la empresa comenzó a despegar y en estos momentos tiene millones y millones tanto. O sea que esta gente pagar una multa. Esta gente, estos empresarios de este conglomerado JBS, empezaron a crecer cuando Lula llegó al poder. Exactamente, ellos eran una empresa relativamente pequeña, tenían frigoríficos, pero ahora ya tienen tentáculos en diversas partes del mundo, incluso en Estados Unidos, y es una empresa tan poderosa que va a pagar una multa ahora de 11.000 millones de reales, aproximadamente 3.500 millones de dólares. Bueno, y esta empresa... ¿Y eso los va a eximir de ir presos? ¿Esa multa los exime de ir presos? No solamente la multa, como también esta delación compensada, incluso el acuerdo que fue hecho con los fiscales, con los jueces y con todo lo demás, los deja a ellos libres de cualquier cosa. Es decir, ni siquiera van a tener que utilizar esta tobillera electrónica
que están utilizando otros delatores que se han sumado a la delación premiada también. Ellos van a salir libres de poli y paja, van a continuar con sus empresas, con su residencia en Nueva York. Incluso uno de ellos vive en un departamento en la Quinta Avenida de aproximadamente 30 millones de dólares. Ah, mirá. Les va bien a estos muchachos, bueno, esta gente dice que le va muy bien. Esta gente dice que ellos ahora arrepentidísimos, ¿no? Piden 1000 disculpas, pidieron disculpas a los brasileños. Dice que ellos corrompieron a 1829 políticos de 28 países, de 18 partidos. Dice que en los últimos años distribuyeron 500 millones de reales, aproximadamente unos 200 millones de dólares. O sea que coimearon, le pagaron sobornos a toda la dirigencia política de Brasil. Exactamente. Ahora, ¿y estos son los mismos, Patricio, estos son los mismos que aparecieron? Porque hasta donde yo estuve leyendo, son los mismos que también no solo corrompían políticos, sino que además exportaban carne podrida maquillada con elementos cancerígenos. Sí, exactamente, son los mismos que, claro, es un conglomerado de frigoríficos muy grande, poderosísimo, y que, claro, fueron detectados algunos de ellos, en 3 o 4 de ellos frigoríficos, que había adulteración de la carne, ¿sí? Para que la carne pareciera bonita, simpática, para exportarla. Inclusive hicieron la exportación de la carne con salmonela para Italia, que fue devuelta después. Bueno, son los mismos, exactamente los mismos propietarios. O sea que pueden ya seguramente en algún momento van a aparecer dictando un seminario de ética empresaria, ¿viste? Exactamente, claro, con seguridad. Bueno, te decía que entre los beneficiados están los 2 ex ministros de Hacienda de Lula da Silva y de Dilma Rousseff, Guido Mantega y Antonio Palocci, y estos últimos habrían actuado a nombre del Partido de los Trabajadores y habrían recibido el equivalente a 150 millones de dólares. ¿Te parece poco? Claro, es una fortuna. Una fortuna. ¿Cómo se sabe si hay alguna precisión sobre si Lula cobró efectivamente la plata? Pero no, tú sabes que acá es difícilmente un corruptor puede exigir que te den un recibo, es muy difícil. Incluso la operación que se hizo para declarar, para cerciorarse que Aécio Neves recibió el dinero, fue un rastreo al dinero, a los 2 millones de reales que él recibió hace poco tiempo atrás, en marzo, y hubo un rastreo por parte de la Policía Federal, consiguieron rastrear el dinero, le colocaron un chip incluso a una de las maletas, hubo fotografías, filmaciones, cosa que no se ha podido hacer en los otros casos, es decir, hay que creerle a estos señores que dicen que tienen documentos, ahora no se sabe si efectivamente los tienen o no, pero... O sea que el que la tiene más complicada... El que la tiene más complicada ahora es Temer y sus colaboradores. Exactamente. Incluso más, hoy el Parlamento no sesionó porque la base aliada está esperando que él renuncie, cosa que yo creo personalmente que no va a suceder, que él va a ganar tiempo. Como decía un senador hoy de la base aliada, Temer está en la UTI, es un paciente que debe ser monitoreado permanentemente. Él va a ganar tiempo seguramente hasta el 6 de julio, cuando se define ahí en el Supremo Tribunal Electoral la impugnación de la candidatura de Michel Temer y de Dilma Rousseff. Y ahí tendría una salida honrosa, que sería la que podría darle una salida, en mejores condiciones, ¿no? O sea que el 6 de junio se va a saber si efectivamente hay que convocar a elecciones en Brasil o cuál va a ser la salida institucional, porque me parece que un país como Brasil, del tamaño de Brasil, de la población y de la importancia de Brasil, no puede mantenerse con un presidente tan debilitado. No, por supuesto que no. Incluso dicen que está sangrando en plaza pública y eso es grave para la economía. Afecta directamente a la economía y afecta a todas las categorías sociales acá en Brasil. Es complicadísimo. Ahora, el problema es a quién colocar, ¿no? Ese es el grave problema, porque en la sucesión, por ejemplo, tendría 30 días para llamar a nuevas elecciones, que tendrían que ser elecciones indirectas, serían en el Parlamento. A Rodrigo Maia, que es un hombre que también está mencionado en estas relaciones compensadas, ¿no? Hay una cosa que me impresionó bastante, es que en la grabación el empresario corruptor Batista le dice a Temer que le estaban pagando nada menos que $160.000 por mes a Eduardo Cunha, que es el que abrió el juicio político contra Dilma Rousseff. ¿Es así? ¿Es esa cifra?
Exactamente, claro, que en un plazo de 20 años él va a tener permanentemente 500.000 reales en su cuenta, es decir, para mantener a la familia, porque él dice que gasta 1 millón de reales por mes para mantener a su familia, no sé cuántos hijos tendrán. Sí, no, y estando preso hasta eso. Patricio, seguramente habrá elecciones en Brasil y vos bien decías que ¿quién ahora, no? Los dos partidos que gobernaron Brasil durante las últimas 3 décadas, el PMDB y el PT, han quedado muy golpeados. ¿Hay una tercera vía? ¿Es Marina Silva la alternativa? ¿Cuál es, si es que vos la ves? Mira, los 3 partidos más importantes acá, el PSDB, quedó muy golpeado porque justamente el candidato presidencial que ellos tenían era Aécio Neves, y fue descubierto en este escándalo también, fue involucrado, él fue incluso exonerado, fue desaforado del Parlamento y ahora está siendo sometido a juicio. Ahora, los otros 2 partidos de PMDB no tienen candidatos. El único que tendría candidato a su partido fuertes es el Partido de los Trabajadores, que podría eventualmente, desde que no lo condenen, a presentar a Luis Ignacio Lula da Silva, que está ya en franca campaña. Pero tiene un fuerte rechazo. El 60% de la población votante no lo quiere. Lo mismo que sucede con Michel Temer. Marina Silva es una candidata que podría resurgir porque ella se alejó mucho después de haber perdido en la última elección. Se alejó mucho de la política contingente y es una mujer que todo el mundo tiene una cierta resalva porque no es muy clara en su posición. Ahora, los otros candidatos nuevos que podrían surgir son Joan Doria, que es el actual prefecto, alcalde acá de la ciudad de San Paulo, y un otro... Sí, ese Doria parece una especie de Mauricio Macri, digamos, ¿no? Es un empresario que gobierna San Paulo. Exactamente. Tiene más o menos el mismo perfil, es un hombre que es de centro, diría que un poco de centro-derecha. Y el otro es un derechista ya al extremo, que es Jair Bolsonaro, que también pero no tiene proyección nacional, solamente tiene proyección en Río de Janeiro, San Paulo. Claro. Pero no hay más. Patricio, no hay más. Patricio, ayer se conocieron audios. Hoy la Corte Suprema liberó 3 gigas de video. ¿Hay más? ¿Puede haber más? Te pregunto esto porque arrancó con Odebrecht, ahora está el frigorífico. Digo, ¿puede haber otra gran empresa que esté pensando en hacer algo parecido a esto? Mira, faltaría la delación premiada de la OAS, que es una empresa que incluso está vinculada a este beneficio que le hicieron de darle un triplex a Luis Ignacio Lula da Silva y hacer una reforma en una quinta de agrado que él tiene muy cerca de San Paulo. Esa empresa también podría sumarse y también ahí, justamente ahí también hay mucha cosa para escarbar. Acá dicen que cuando tú agarras una pluma y vienen 4 o 5 gallinas juntas. Y es lo que está pasando con estas delaciones premiadas, la OAS, después tal vez serán Andrade Gutiérrez y otras empresas constructoras no del tamaño de la Odebrecht, pero más o menos importantes en el concierto latinoamericano inclusive. Patricio, muchísimas gracias por el contacto. No, por favor, una buena noche para todos ustedes ahí. Patricio de la Barra, desde San Pablo, nos estaba intentando explicar qué es lo que está pasando en Brasil. Claro, acá es imposible de entender porque no existe o no están tan avanzados los acuerdos de arrepentidos, de delación premiada. Piensen que los que están haciendo estos acuerdos, los que se prestan a cablearse con cámaras ocultas, con el conocimiento de la Corte Suprema, son poderosos empresarios. Es como si, no sé, acá los miembros de Techint le fueran a hacer una cámara oculta a Mauricio Macri. Esto sería más o menos por el estilo, ¿sí? Este señor, uno de los hombres más ricos de Brasil, que es como una especie de Lázaro Báez, porque su crecimiento espectacular, si bien es en el rubro de los frigoríficos, ¿sí? Sucedió durante la presidencia de Lula. Tenía un pequeño frigorífico y a partir de ahí lograron estos préstamos de plata dulce, con lo cual se empezaron a expandir. La plata volvía. Y esto es lo que está generando esta crisis política ahora en Brasil. Los retornos de plata volvían. Y ahora este hombre habló y no van a quedar ni siquiera presos. Van a pagar una multa inmensa, pero se van a quedar con sus empresas. 3.400 millones de dólares de multa están dispuestos a pagar en cuotas, en cómodas cuotas, a lo largo de 20 años. Gracias a esto van a lograr destituir a buena parte de los referentes de la clase política de Brasil. No van a terminar presos, se van a ir después de pagar la multa, se irán con su plata, se exiliarán, pero la guita
se las llevan y las empresas las van a seguir teniendo. Un acuerdo similar son lo que hicieron los ejecutivos de Petrobras. Diferente a lo que pasó con los ejecutivos de Odebrecht, que esos sí están presos, por más que colaboraron con acuerdos de delación premiada. La empresa Odebrecht, no Marcelo Odebrecht, sino la empresa en general, los directivos, que se acogieron a hablar, zafaron y quedaron libres. ¿Sí? Pero este es el terremoto que está bajando de Brasil y que en algún momento, muchachos, también va a llegar a la Argentina. Si no pudiste cobrar tu deuda, Morosos Incobrables tiene la solución. ¿Aún no pudo cobrar su deuda? Morosos Incobrables tiene la solución. Cobranzas personalizadas en todo el país. Honorarios a cargo del deudor. Correo privado al deudor y sus vecinos. No se preocupe más. A partir de este momento, el preocupado será el deudor. Llámenos 0800-345-3450. ¿Anotó? 0800-345-3450. Es una vulnerabilidad inmensa de la forma que estamos viviendo acá. Esta contaminación trae problemas, mucho problema, especialmente en los chicos. A algunos chicos les salen, primero empieza como una picadura de mosquito y después como una infección. Hay problemas respiratorios, que hay gente que tienen que ir del lugar, se brotan la piel, mucho plomo en sangre. Mis hijos tienen plomo en sangre. No hay para dónde correr, tenemos que quedarnos y sobrevivir con esto. Todos los desagües cloacales de todo este barrio desemboca acá al riachuelo. ¿Qué problemas le genera a tus hijos tener plomo en sangre? Uno de los míos tiene problema de crecimiento. Tengo 4 con plomo, 4 con plomo en sangre. Ya hace un mes que no tengo las gotitas yo, que no le estoy dando nada. Venían los camiones de Acumar acá. Y ahora nada, los camiones dejaron de venir. Ahora no, ahora si le tengo que hacer un estudio tengo que ir hasta allá, me tengo que tomar el 70. O sea, a mí se me complica mucho llevarlo, por el tema de que a veces tengo y a veces no tengo para viajar. Teníamos los camiones sanitarios que venían al barrio, médicos, enfermeras, promotoras que hacían un buen trabajo. Yo tenía el dentista, tenía el pediatra al lado, tenía el clínico al lado. Era una oportunidad para vacunar a los chicos, hacer seguimiento, el análisis del plomo en sangre. Los últimos año y medio los camiones dejaron de venir. No sé por qué no vienen. Es necesario que esos camiones vuelvan. Para nosotros ese camión fue una gran solución a la problemática que ahora lo volvemos a sufrir. Era como tener un hospital acá en la esquina. Ahora ya no, olvídate. No tenemos nada. Y le diría al gobierno que no sea tan, disculpen la palabra, hijo de puta, y que los pongan en la villa como estaban. En realidad la denuncia estuvo 4 años prácticamente detenida en la Corte. A partir del 2004 la Corte toma esa demanda y dicta sentencia recién en el 2008. La sentencia dice claramente lo que hay que hacer. Y el producto de una condena a la Corte Suprema de Justicia, se realizan las compras y se preparan los equipos necesarios para poder hacer un trabajo territorial. ¿Por qué? Porque hay contaminación, porque hay una vulnerabilidad social. La sentencia decía que responsabiliza la Corte a las empresas de la contaminación de la cuenca del Matanza-Riachuelo, crea un organismo que es la Acumar, quien tiene que llevar adelante las acciones. Hay una contaminación histórica que es la de plomo y cromo. Las tierras y todo el agua que pasa por estos territorios tiene un exagerado nivel de estos metales pesados que son contaminantes. Tenemos problemas también respiratorios, manchas, granos, pero tratamiento definitivo para sacar el plomo en la sangre no hay. Ya está afectado de por vida, me dijeron que eso no se le sale de la sangre así nomás. Lo que vimos es una especie de vaciamiento o subejecución de las políticas en salud. Las personas que se atendieron en 2015 fueron 31.900 personas, en el 2016 solamente 11.000. Tenemos ahí 101 operativos menos de lo que hubo en el año anterior, que se venían haciendo mediante equipos interdisciplinarios con camiones hospitales. Cuando toman conciencia al vecino y tienen el servicio cerca, como se dice, es como que participan más. Cuando les cuesta más, tenés que ir al hospital, madrugar, te vas y te encontrás con que no hay atención y todo lo demás, y uno dice, bueno, no voy más. Esto es Acumar. Ah, Acumar. Qué loco, yo ploteé estos camiones, decía él. Yo ploteé estos camiones, laburando. ¿Lo de Acumar? ¿Todo eso? Sí. Todo, mucho laburo. Claro, ¿qué están acá ahora? No participación
de estos operativos en los territorios lo que hace es potenciar el abandono. No se dan cuenta que estamos en una situación de emergencia sanitaria y ambiental. Es imperdonable que los equipos sanitarios y que la tecnología puesta para estos fines se encuentre guardada. Uno de los motivos por los cuales el presidente Mauricio Macri gana las elecciones, ¿sí?, es que ofrecían una gestión más eficiente frente al kirchnerismo. Y en algunos casos esto se está verificando, ¿sí? En algunos casos de obras públicas, en algunos segmentos de la gestión oficial hay un mayor grado de eficiencia que lo que había en el kirchnerismo después de 12 años de clientelismo y negocios cruzados. No es el caso de lo que pasa en la Kumar. La Kumar ha tenido 3 interventores, o sea, el ente que tiene que sanear el riachuelo ha sido una muestra estos años de ineficiencia incomprensible. ¿Por qué le digo esto? ¿Saben cuántas casas se construyeron a lo largo del año 2016? Porque la Kumar tiene que regir la construcción de casas para evitar, para erradicar villas de emergencia que están sobre el borde del riachuelo. ¿Saben cuántas casas hicieron? 0, ni una casa construyeron. Ustedes dirán, bueno, ¿gastan menos plata? No, tiene el mismo presupuesto. Y les aseguro que tiene una fortuna de presupuesto. 3 interventores pasaron por Acumar y se supone que por su eficiencia en la gestión de Acumar, Gladys González, una mujer de estricta confianza de María Eugenia Vidal, va a ser promovida a las listas, al tope de las listas en la provincia de Buenos Aires. Yo no sé qué tendrá para mostrar como eficiencia de gestión en la Acumar. Escuchen esto. Ustedes veían ahí que sacaron los camiones sanitarios. Los camiones sanitarios eran camiones que iban directamente a atender a la gente que tiene severos problemas de salud después de los años de contaminación de riachuelo, sobre todo plomo en sangre. ¿Por qué? Porque ir a los hospitales es engorroso, porque no lo dan turno, porque no tienen plata. Bueno, iban los camiones sanitarios a atenderlos especialmente. Esto era algo acordado con la Corte Suprema de Justicia. Enseguida van a ver el video donde los miembros de la Corte los vapulean, los tratan como alumnos que no estudiaron en un examen a los miembros de Acumar, que ni siquiera tuvieron la dignidad. El jefe, el presidente de Acumar, ni siquiera tuvo la dignidad de ir a rendir examen frente a la Corte Suprema. Se borró y a la semana siguiente Julio Torti tuvo que renunciar. ¿Qué es lo que hicieron con los camiones sanitarios? Dejaron de atender a la gente. Misma plata, ¿eh? No es que cortaron la plata. Gastan lo mismo, pero como ustedes veían en una cámara oculta, escondieron los camiones. ¿Para qué? No se entiende. Pero en el año 2016 se redujo, ¿sí?, en más de un 60% la atención. En el año 2015 fueron atendidas 32.000 personas. El año pasado solamente se atendió a 13.000 personas en el marco de lo que gasta la Acumar para atender a la gente. ¿Quieren ver un papelón? ¿Quieren ver un bochorno? Vean cómo la Corte le tomó examen a los muchachos de Acumar. Pero antes, si fuiste víctima de un accidente y no tuviste solución a tu reclamo, contactate con Life Group. Si fue víctima de un siniestro, contáctese de forma urgente con Life Group, la única empresa en Argentina con 30 años de trayectoria ininterrumpida en la resolución de siniestros. Contáctese al 4373-4499. ¿Por qué ustedes utilizaron solamente el 22% del presupuesto? Eso es lo que le pregunta el doctor Lorenzetti en la audiencia unas 5 veces. Si pueden especificar, para concretar el tema de la cuenca, la cantidad y distribución geográfica de las personas que sufren alguna enfermedad vinculada con la contaminación y cuántos de ellos están en seguimiento. Y ellos no pueden responder. Bueno, no le podría dar números exactos. Yo lo que le puedo decir es que nosotros estamos... Perdón, ¿quién puede dar números exactos? Pero acá le hemos pedido que comparezcan para que den información. Pero por esto el doctor Lorenzetti no sanciona a nadie. Tenemos que en 2015 se hicieron 144 operativos a cargo de las unidades móviles y en 2016 solamente 33 operativos. ¿Qué pasó de un año a otro? Esto tiene que ver con un cambio en la estrategia de salud. Van a desaparecer las móviles. También les pregunta, díganme ustedes qué cantidad de niños con plomo tenemos en la cuenca. Ellos tampoco pueden contestar eso. Yo soy Gabriela Seijo, directora de operaciones. Estoy en reemplazo del ingeniero Julio Torti de Acumar, que en el día de la fecha no pudo asistir.
Permítame, ¿se imagina que si no ha venido alguien idóneo para responder este tema, es muy difícil que nosotros podamos a su vez evaluar? Comprendo, doctor. Le voy a pedir que me asista el licenciado Marcelo Oliver. La realidad hoy es que acá la gente tiene plomo. Usted dijo que se gastaron 5.200 millones de dólares, que eso no tuvo ningún resultado. 5.200 millones de dólares, ¿en qué periodo? A lo que me refería concretamente era a la modificación del uso del agua, digamos, a la DBO del... Perdón, usted dice se gastaron 5.200 millones de dólares en referidos al cumplimiento de la sentencia. ¿Podrías, Martín? ¿Y eso por favor? de dónde surge? Por favor. ¿Cuántas industrias fueron declaradas agentes contaminantes? Sí. ¿Qué cantidad? Le voy a pedir si puedo darle los datos del director de fiscalización, que los tiene más a mano que yo. Declararon agentes contaminantes 1.397 establecimientos. Hay 900 establecimientos que están en mora. Sí, hay 578 establecimientos que aún están para reconvertirse. Esta es una causa, una fuente de contaminación muy importante. Concretamente, ¿qué se va a hacer con esto? También un poco el espíritu del nuevo plan, justamente. Pero el nuevo plan, nosotros estamos hablando de una sentencia judicial que ordenó, que fijó plazos, que esto ya lo escuchamos varias veces. Lo que le queremos decir ahora es, hay acciones concretas. Si alguien está contaminando, la sentencia dice claramente lo que hay que hacer. ¿Lo hacen o no lo hacen? A partir de la detección de irregularidades en el momento de la inspección, si hay una irregularidad que da lugar a la presunción de un daño al ambiente inminente, es que se solicita la cláusula. Nos queda claro, nosotros leímos todos los informes y está claro. Lo que ocurre es que lo que queremos también es que ustedes lo tengan claro. Muchachos, ustedes vieron cómo le llenaron la cara de dedo. Parecían estudiantes que no habían estudiado, ¿sí? Y esos cobran fortuna, porque cobran fortuna. Esos muchachos que están en el directorio de Acumar y laburando para Acumar, cobran fortuna para ir a decir esas explicaciones bochornosas. Una de las cosas que se decía siempre es que el Acumar no funcionaba, o sea, los tipos que tienen que sanear el riachuelo no funcionaba, todo porque eran de diferentes signos políticos. Basta con ese curro. Acá son los tres del mismo partido, los tres del mismo signo político. Provincia, Nación y Ciudad de Buenos Aires, son los tres del mismo partido. Esta audiencia bochornosa, en la cual le llenaron la cara de dedo a tamanga de inútiles, sucedió en diciembre del año pasado. Y todavía no construyeron una sola casa. No construyeron una sola casa. Y de diciembre para acá, además, levantaron los puestos sanitarios con los que tenían que atender a la gente y no ahorraron un peso porque no bajaron el presupuesto. Enrique Viales, ambientalista, ¿vos estuviste en esa audiencia? Estaba en el público. ¿Es tan bochornoso como esto? No, fue peor. ¿Fue peor? Fue peor. Sí, no, la verdad que fue un bochorno. ¿Cómo no renunciaron ahí mismo todos? Bueno, hubo... Porque Torti no fue y después renunció, por lo menos. Claro. Esos muchachos y señoritas, ¿siguen trabajando? Creo que la mayoría sí, que siguen en segundo ¿No tienen nivel. vergüenza? Son directores de Acumar. Sí. La verdad que es lamentable. Son 4 millones los afectados por el riachuelo. Es una población donde se duplica o triplica la mortalidad infantil. Entonces, ya esto de risueño pasa a ser trágico. Sí, ¿no? Sí, es de humor negro, porque detrás de la ineficiencia de esta gente, o del choreo, se muere gente, viejo. Sí. Se triplica en algunos sectores de riachuelo, se triplica la mortalidad infantil. Así, es un dato objetivo. El riachuelo, decían, ¿no? Casi el nivel de contaminación de Chernóbil. Es uno de los ríos más contaminados del mundo, que acompaña la historia de Argentina, pero que ha tenido en los últimos tiempos un retroceso enorme. Claro, pero no es que no hay plata. Claro, la plata está, no se saben que la gastan. Hay una sentencia judicial. Néstor. Vos planteabas recién esta historia de qué se hace con la plata, de cómo se había manejado la plata, sobre todo porque ahora coincide en el mismo espacio político. Después de esta audiencia, la Corte Suprema sacó un fallo en el que le ordenó al juez Sergio Torres, que tiene encargado la ejecución de esto, que sea él el que le diga a cada uno de los estados y a la Acumar cómo tenían que hacer para ponerse de acuerdo, porque la Corte les tuvo que decir
muchachos, pónganse de acuerdo y designó a un juez para eso. En la pero ¿un juez qué puede hacer? Se supone que es una cosa de gestión. Claro, pero un juez tiene bastante laburo debe tener el juez Torres persiguiendo a los narcos de Itatí, a los narcos peruanos. ¿Sabés qué es lo que le dijo? Le dijo, vea, la Corte le dice, vea, usted tiene que decirle a este y a este Estado Nacional, Estado Provincial y Estado de la Ciudad de Buenos Aires y a la ACUMAR, que lo forman los tres, ¿cuánta plata tiene que poner cada uno para financiar la ¿No limpieza sería más del prudente que los Riachuelo? echen a todos y empiecen de nuevo? Bueno, esta historia que vos ves acá, esta secuencia, en realidad cuando arranca esta secuencia, el que presenta al Estado Nacional es el Rabino Berman. Y el Rabino Berman dice, teniendo en cuenta que el expertise lo tienen mis colaboradores, voy a pedirle que venga, y empezaron a desfilar. Y desfilaban a Tomamerto, que le llenaron... ¿Viste la que balbucea? Sí. ¿Quiénes son esos? Bueno, no ¿Saben recuerdo el algo? nombre, fue legislador de la ciudad por el PRO. La verdad que lo más dramático es eso, ¿no? Siempre la excusa eran que eran de distintos signos políticos. Y ahora, ya hace más de 1 año y medio, que son del mismo signo político, y la situación ha empeorado notablemente. Y con Pero, a ver, el PRO se supone que era un partido con eficiencia, digamos que venía, ahora decían, bueno, somos un mismo equipo. ¿Te acuerdas? Decían, somos del mismo equipo, ahora iban a gestionar todos juntitos, en dulce montón, ¿y? No, y han hecho cosas que han empeorado. Hace poco sacaron una resolución que autorizaron a más contaminantes, 6 nuevos contaminantes, algunos prohibidos de la década del 60 en el mundo. Una resolución nueva. Después de todo este papelón hicieron eso. Con Gladys González ya de presidenta, ¿no? Gladys González se fue a este lugar, esto es claro, es una decisión política, ¿por qué? Porque maneja mucho dinero y era una forma de entrar al conurbano y poder estar de acá hasta las elecciones en un lugar donde podía llevar obra. Está bien, pero esto que nosotros estamos mostrando no es una crítica y un comentario periodístico, es la Corte Suprema que los trató de inútiles, de que se habían gastado la plata sin hacer nada. Yo pido, por favor, volvamos a ver, porque yo la verdad que nunca había visto algo así, nunca había visto el video, digamos, cómo la Corte Suprema le llenó la cara de dedo a estos inútiles. Hay 900 establecimientos que están en mora. Sí, hay 578 establecimientos que aún están para reconvertirse. Esta es una causa, una fuente de contaminación muy importante. Concretamente, ¿qué se va a hacer con esto? También un poco el espíritu del nuevo plan, justamente. Pero el nuevo plan, nosotros estamos hablando de una sentencia judicial que ordenó, que fijó plazos, que esto ya lo escuchamos varias veces. Lo que le queremos decir ahora es, hay acciones concretas. Si alguien está contaminando, la sentencia dice claramente lo que hay que hacer. ¿Lo hacen o no lo hacen? A partir de la detección de irregularidades en el momento de la inspección, si hay una irregularidad que da lugar a la presunción de un daño al ambiente inminente, es que se solicita la clausura. Nos queda claro, nosotros leímos todos los informes y está claro. Lo que ocurre es que lo que queremos también... El director de fiscalización, que los tiene más a mano que yo. Bueno, ahí tenían parte del papelón. ¿Quiénes son estos muchachos? ¿Sabés quién es? No, bueno, ella es Gabriela Seijo, que es... No, el otro, el que hablaba antes. No, el otro no tengo claro quién es. Es un tercer nivel. Es un chico que no estudió para el final seguro, ¿no? Seguro, o se confundió de bolilla. ¿Sabés que el contraste, ¿no? Qué bueno mostrar esto, ¿no? Porque entras al sitio de Acumar y claramente se ve como... te cuentan una de Heidi, parece que el río de la Matanza parece que es el Caribe, agua transparente, que están todas las industrias censadas, que cumplen, que las intiman, que cumplen con todo el saneamiento. Menos mal que mostrás estas imágenes, ¿no? Que parece un examen de la universidad, porque realmente... insisto, papá, esto es como lo de Brasil. En Brasil es la Corte Suprema la que está diciendo que Michel Temer cobró de un grupo de frigoríficos. Acá es lo mismo, es la Corte Suprema. Ustedes podrán opinar lo que sea la Corte Suprema, pero la Corte Suprema, en base a informes oficiales, les está diciendo qué carajo hicieron. No dice qué carajo, obviamente. ¿Qué carajo hicieron todo este tiempo? Igual, de cualquier manera, la sacaron bastante barata, porque en esa misma audiencia estaba entre el público un grupo de vecinos de la Villa 31, de la Villa de Barracas, que a cada afirmación que decían los funcionarios saltaban y decían, es mentira, y mostraban la documentación. Lorenzetti los echó porque no nos dejaban hablar. Claro. Pero bueno, pues ellos sacaron barata. Quiero decir, el Lorenzetti también tenía los datos, porque Sí, claro. fueron con datos oficiales que ellos mismos les habían dado, supongo. Hay una sentencia de 9 años ya, ¿no? La sentencia de la Corte de 9 años y tiene un derrotero esto. Primero, el juez que había elegido la Corte fue el juez Armela de Quilmes, que después tuvo ese lío, esa denuncia, ¿recuerdan? Una denuncia pública y lo sacó la Corte y puso al juez Torres de Morón. Y lo cierto es que ya no hay más excusas.
la situación sanitaria de la cuenca es gravísima. O sea, no es solo una cuestión menor el tema de los camiones y eso que no estén. Tiene que ver con situaciones cotidianas. Pero eso tiene que ver con la atención a la gente, pero ni siquiera el saneamiento del agua. No, eso no. Piensen que yo les conté hace poco la historia de una empresa que había demostrado científicamente que el agua negra famosa del Riachuelo la podían convertir en blanca. No lo llamaron durante el kirchnerismo. Bueno, los iban a llamar durante el macrismo, ya que eran más eficientes, ya que eran un mismo equipo. Nunca lo llamaron, véanlo. Es difícil lograr una hazaña. Esta es la historia de un grupo de científicos que logró una hazaña. Pero es también una historia argentina que da bronca porque a esa hazaña nadie le dio importancia. Informes América presenta la historia de los hombres que encontraron el modo de purificar el agua del Riachuelo, pero siguen esperando que alguien los llame. Que es posible convertir este líquido infame, esta sopa maquiavélica, en agua apta para uso recreativo y desarrollo de vida acuática. Si nosotros nos seguimos quedando acá, yo te puedo asegurar que el año que viene no voy a estar igual que hoy, porque esas burbujitas que vemos ahí son gases tóxicos, son gases venenosos. Podemos lograr un saneamiento efectivo en 3 años como mucho. Esto es posible. En el mundo hay muchos ríos contaminados, pero ninguno como el Riachuelo. 64 kilómetros de un río de llanura que mueve muy poco las aguas. Más de 3.000 industrias contaminantes, 200 años continuados de contaminación hacen del agua del Riachuelo un líquido muy difícil de clasificar y muy difícil de recuperar. A estas aguas inmundas, toda experiencia internacional de descontaminación les queda chica. No hay nadie de quien aprender. Por eso, Sergio Ferrari y su equipo tuvieron que inventar un método propio para descontaminar el agua del Riachuelo. Y lo lograron. ¿Es verdad que ustedes encontraron un método para sanear esta basura del agua del Riachuelo? Sí, nosotros hemos trabajado durante muchos años y desarrollamos una técnica que consta de 6 etapas donde pudimos demostrar científicamente en una prueba piloto que es posible convertir este líquido infame, esta sopa maquiavélica, en agua apta para uso recreativo y desarrollo de vida acuática. No lo hicieron en laboratorio, lo hicieron en un lugar. ¿Dónde fue? Claro, en principio sí lo hicimos en laboratorio, luego pasamos a una escala real que se hizo en el Arroyo del Rey, en Lomas de Zamora, que es el segundo afluente de los más contaminados de toda la cuenca. El presidente tiene una costumbre, para fin de año siempre me da una tarea imposible. El año pasado fue su misa, este año me llamó y me dijo que quiere tener el Riachuelo limpio antes del 95. El Támesis llevó 20 años, el Rin llevó 40, el Riachuelo se tiene que hacer en 3. Esta es una obra muy importante, son desagües pluviales para el arroyo Sildañez, beneficia a 25.000 personas de La Matanza y es parte del cumplimiento del plan que hemos presentado a la Corte. En 5 años la cuenca va a estar muy mejorada. En 15 años, si se hacen todas las obras que se están programando, prácticamente saneada. Como todos ustedes saben, la Corte Suprema está discutiendo en este proceso toda la recomposición y saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. El Riachuelo es el lugar donde se ahogan las promesas. Sin embargo, desde que la Corte Suprema ordenó limpiarlo, algunas cosas mejoraron. El Riachuelo tiene ahora sus propios basureros, hay menos barcos hundidos a la vista y se recuperaron algunos tramos de costa. Pero en 8 años no se ha logrado que las industrias contaminen menos. Ellos tienen una concepción, que es, para que esto se sanee, hay que parar con los vuelcos contaminantes. Chocolate por la noticia. Sí, claro. Pero mientras tanto, nosotros proponemos tomar una acción proactiva. Mientras las industrias se reconvierten, que les va a llevar mucho tiempo porque es lógico, porque no tienen estructuras, porque no tienen el dinero para hacerlo. Porque siempre hay pícaros que te dicen que sí, que lo siguen haciendo. En la contaminación que no cesa es donde está la verdadera urgencia y por eso no se notan grandes cambios. Y lo que es peor, hay 1 millón de personas que se siguen enfermando en los alrededores del Riachuelo. Si nosotros nos seguimos quedando acá, y si yo hoy me pongo una prefabricada y me pongo a vivir acá,
Yo te puedo asegurar que el año que viene voy al Hospital Fiorito, me hago un análisis de sangre y no voy a estar igual que hoy. Me hago una placa radiográfica y no voy a estar igual que hoy. Porque esas burbujitas que vemos ahí son gases tóxicos, son gases venenosos. Y eso es lo que respiran más de 5 millones de personas. ¿Son gases venenosos, sí? Claro. Durante 2 años, Ferrari y su equipo trabajaron en la desembocadura del Arroyo del Rey, uno de los más contaminados. Allí lograron limpiar el agua. Tuvimos una gran sorpresa. Uno de los técnicos aparece un día en la empresa y me dice: Sergio, hay peces en torno a donde devolvemos el agua tratada. ¿Vos lo mandaste al borda? Yo le dije, en realidad le dije otra cosa. Al otro día de la mañana vino a mi oficina y me dijo: tomá, ¡bum! Y me tiró encima del escritorio la foto de los peces. Te imaginás que agarramos el auto, inmediatamente nos fuimos a ver. ¿Y qué nos encontramos? Un banco de peces que iban y venían, porque nosotros el agua la devolvíamos con 30 picos en una distancia de aproximadamente 50 metros, para generar un efecto simpático, ornamental en el barrio. O sea, el agua ya limpia. El agua ya tratada. Y en ese sector iban y venían peces, que cuando se alejaban le faltaba el oxígeno y volvían. Los peces obviamente tontos no son. Era impresionante, bancos enteros de peces de una especie que se llama morenita. La hazaña de Ferrari y su equipo fue reconocida por la ACUMAR, el organismo encargado de la limpieza del riachuelo. Sin embargo, desde entonces nadie más los llamó. Nadie del anterior gobierno y nadie del actual. ¿El plan cuál es? En estos 9 arroyos poner, antes de la desembocadura, una planta que haga el trabajo que no hacen todas las industrias aguas arriba. No, y además te permite detectar quién está mandando contaminación. Absolutamente. Porque vos decís, a ver, ¿qué hay acá? ¿Y esto de dónde viene? Nuestra planta trabaja 24 horas y una vez por hora hace un barrido es un control de cada uno de los elementos en microgramos por litro. O sea, un microgramo es un gramo dividido en 1.000.000. Fíjate el nivel de detección. Y podemos decirle a las autoridades: mira, fulanito a las 3 de la mañana abrió el grifo y te volcó sin tratar. Este que a la mañana hace todo bien, a la noche no. Entonces es una manera efectiva de controlar, proactiva. Y de esta manera podemos lograr un saneamiento efectivo en 3 años como mucho. Esto es posible. Ay, muchachos, quiero volver a lo elemental. La plata que gastan en el saneamiento del riachuelo es la misma. Cortaron en un 60% los servicios sanitarios. Tenían la oportunidad de sanear el agua negra y convertirla en un agua más, no digo potable, pero un agua razonable. Nunca llamaron a la empresa que había demostrado que lo tenía que hacer. Entonces uno dice, ¿qué hacen? ¿Qué están haciendo? Pero esto que yo les digo puede ser una opinión. Usted sabe que los periodistas somos un poco serios, puede ser una zaraza. Pero yo les pido que vean otra vez el papelón que hicieron estos tipos. Menos mal que ahora los 3 son del mismo color político y que son del mismo equipo y que son todos eficientes. El papelón que hicieron frente a la Corte Suprema. Soy Gabriela Seijo, directora de Operaciones. Estoy en reemplazo del ingeniero Julio Torti, de ACUMAR, que en el día de la fecha no pudo asistir. Permítame, se imagina que si no ha venido alguien idóneo para responder este tema, es muy difícil que nosotros podamos a su vez evaluar. Comprendo, doctor. Le voy a pedir que me asista el licenciado Marcelo Olivetti. La realidad hoy es que acá la gente tiene plomo. Usted dijo que se gastaron 5.200 millones de dólares, que eso no tuvo ningún resultado. 5.200 millones de dólares, ¿en qué periodo? A lo que me refería concretamente era a la modificación del uso del agua, digamos, a la DBO del... Perdón, usted dice que se gastaron 5.200 millones de dólares en referidos al cumplimiento de la sentencia. ¿Podrías, Martín? ¿Y eso por favor? de dónde surge? Por favor. ¿Cuántas industrias fueron declaradas agentes contaminantes? Sí. Eso, ¿qué cantidad? Le voy a pedir si puedo darle los datos del director de fiscalización, que los tiene más a mano que yo.
Bueno, ahí tienen el papelón de esta gente. Después hay una parte donde balbucea esta mujer. Le pedí a Sergio Ferrari, que es especialista en remediación, es el hombre que dirigió el proyecto por el cual sanearon, limpiaron el agua negra del riachuelo. ¿Nunca lo llamaron? No, no nos llamaron, pero... ¿Y el agua sigue negra? El agua sigue negra, pero nosotros insistimos. Somos, viste, el picaceso, que no vamos a parar hasta que nos escuchen. ¿La justicia tampoco le dio bola? No diría que no. Estamos en un camino, veremos qué va a pasar. Yo celebro este momento. ¿Sabes por qué? Es un papelón, dejate No, joder. celebro este papelón porque esto va a obligar a que este organismo se reformule y haga las cosas que tiene que hacer. Es decir, Acumar... ¿Usted cree que les importa? Mira, eso es el optimismo. Hay veces la gente optimista me conmueve. No, yo te cuento. Acumar se convirtió en ¿qué? En un ministerio fofo, es un paquidermo enyesado. Es decir, no se puede mover y resulta que Acumar ahora compra camiones para residuos. Cuando los municipios toda la vida hicieron esa actividad y saben cómo hacerlo. Mandan estos camiones cuando tenés, escucha bien, Ministerio de Salud de la Nación, Ministerio de Salud de la provincia, Ministerio de Salud de la ciudad y 14 secretarías de salud. Pero la plata la siguen gastando de en los móviles. municipios. Ahora Está no bien. los usan más los móviles, pero la plata la siguen gastando. Bueno, pero ¿por qué Acumar hace eso si están las secretarías de salud de los municipios más 3 municipios monstruosos que podrían coordinar? ¿Qué se mete Acumar a mandar un camión sanitario si no entienden nada? Y los municipios saben, conocen la problemática, que le den los fondos, que coordinen. Acá falta gestión, Rolando. Y esto va a obligar a ¿Pero no era que ahora estaban los 3 del mismo grupo y del mismo partido del y mismo era partido. el mismo equipo? Pero acá falta alguien que diga, vamos para este lado. Porque yo, a favor de Acumar, digo esto. Bueno, es un organismo nuevo que no hay antecedentes, ¿no? Habría que empezar de Sí, cero. pero a la hora de gastar la plata se gastaron solo 1.200 millones de dólares. No solo eso. Para eso fueron bárbaros. No solo eso. Ya pasaron 8 años, muchachos, aprendan algún día. Entonces creo que falta tener claro para qué se creó Acumar. Para limpiar el espejo de agua. Porque ahora, ¿qué hacemos? Corremos atrás del problema. Mandamos los camiones sanitarios, ¿por qué? Porque la gente se enferma. ¿Por qué se enferma? Porque el agua está sucia. El agua está podrida. ¿Cuánto hablemoslo. cuesta? Porque se gastaron 5.200 millones de dólares. ¿Cuánto costaría limpiar el agua en el mediano plazo? Toda la cuenca, el 6% de lo que se gastaron hasta ahora, con los resultados espantosos que vos viste hasta ahora. ¿El 6% sea cuánto? 300 millones de dólares. Por 300 millones de dólares tendrían el agua limpia. Sí, estamos discutiendo. Yo cuando lo escuchaba tu informe de brasilero, yo no me lo cruzaría a Mantega. Le digo, che, loco, poneme 300 palos y terminemos con este problema. ¿En qué plazo se podría limpiar el agua? Siempre caemos, ¿no? Hablar de fechas te retrotrae María Julia. Pero yo le tengo que decir, son exactamente, en nuestro plan, 38 meses de trabajo. Y no soy María Julia. Gente que ellos ponen, yo expliqué cómo, acá está. Ponen bocas de saneamiento en la entrada, en la desembocadura de los arroyos. Entonces van saneando arroyo por arroyo. Estamos dando un plan con una demostración. No estoy diciendo 1000 días, cualquier cosa. Estamos diciendo lo que salió del trabajo que hemos hecho. Son los únicos que hicieron algo experimental, ¿viste? Lo que pasa es que Rolo, él no le puede explicar nada a esta gente. Si esta gente no sabe nada, no sabe cuándo es nunca. Esta pobre buena ¿Quién es esta señora, Graciela Seijo? No, fue legisladora de la ciudad y sabe era algo? militante del PRO. No tiene antecedentes en materia ambiental, salvo un proyecto que ha presentado en la legislatura. Se nota. No, bueno, pero tampoco lo tiene Graciela. Haciendo empanadas dice muy bueno en el Tampoco lo tiene, No, tampoco lo sabe tiene la nada. actual presidenta, ¿no? De Acumar, Graciela González, que no tiene ningún tipo de antecedente en materia ambiental, ni de manejo de cuencas, etcétera. Pero Gladys González sí tiene cercanía política. Va a ser seguramente la segunda de Esteban Bullrich en la boleta de senadores de María Eugenia Vidal para las elecciones próximas. Y está casada con el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, se llama Manuel Mosca, que es el hombre más fuerte de la política en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. ¿Cuántos interventores hubo en Acumar hasta ahora? 3 en la gestión de Macri. Sí, presidente, no son interventores, son presidentes, sí. Porque, ¿Algún hizo algo? No, porque esto se inicia así. En realidad, cuando se crea Acumar, se crea por ley, en la época de Piccolotti. La ley, que era una ley sancionada en el Congreso, decía que el presidente de Acumar es el ministro de Ambiente de la Nación. Esto para que esté la máxima autoridad. Era Rabino Verba. Lo primero que hicieron con Rabino Verba, cuando se vio los primeros resultados, los incendios en el norte, el presidente firmó un decreto. Le sacaron la Acumar. Le sacan a Acumar, lo que fue una demostración de la falta de poder que tiene dentro del gobierno el Rabino, porque el Acumar es muy poderoso, es un lugar que tiene mucho territorio, los 14 municipios más importantes de la provincia. Y lo primero que hacer lo rajaron. ¿De estos 3 interventores, alguno gestionó mejor que el otro o no hicieron...? No, ninguno llegó a hacer nada. Porque
te repito, no tienen claro. Todos dicen un axioma que es un chico de 5 años. Bueno, hay que dejar de contaminar. Sí, muchachos, está bien. Pero la plata se la afanaron, 5.300 millones de dólares. La plata desapareció. Es la plata que le pidió Macri en China para hacer el San Martín Cargas hasta Mendoza. Ahora. No me lo digas a mí, esa guita? porque cuando yo sé que con 300 millones se arregla y sé lo que se gastaron, ¿te imaginas cómo nos ponemos nosotros? El enojo que nos da, la impotencia que nos da cuando vemos a estos chicos enfermos y que siempre corremos atrás del problema. Todo esto no haría falta si tuviéramos el agua saneada. Y el otro día vos contabas que ni siquiera son vivos para inspeccionar, porque inspeccionan siempre en el mismo horario, se van los inspectores a mediodía y abren el flujo de contaminantes cuando los inspectores no están. Igual, 900 personas. Si este organismo, que yo lo llamo paquidermo enyesado, no se pone ágil, que podría tranquilamente hacerlo, hacer turnos rotativos, si tuvieran otra dinámica, podrían hacer un montón de cosas. Pero claro, si todo el mundo sabe que a las 12:30 el zorro se va, listo, no hay problema. No, la historia de Riachuelo es un poco la historia argentina, acompaña. Hay fallos de la Corte del siglo XIX, ¿no? El Riachuelo siempre estuvo contaminado y llega hasta ahora. Y también es un poco la historia argentina, un reflejo porque en el mismo lugar conviven las empresas más poderosas de Argentina. Están en las empresas, te puedo asegurar, y los sectores más excluidos. Un poco una muestra, una fotografía pero ahora hay de lo que es tecnología que Argentina. permite hacer cosas. No, yo lo estoy diciendo para contar. Y también el Riachuelo fue fuente de financiamiento de la política muchos años. De esas empresas que contaminan, siempre financiaron un histórico dirigente de Lanús, ¿no? Ese era el caso más conocido. Las Curtiembre ahí financiaban sus campañas políticas. La historia de Riachuelo es un poco todo eso, y es lo que hay que cambiar en algún momento. Yo no creo que sea solo limpiar el agua. Yo creo que el Riachuelo también tiene que relocalizar a la gente de sus costados. Sí, claro. Hay un 35% solamente que se ha relocalizado en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, no construyeron una sola casa. Esto es un dato que consta en la justicia. Pero eso tiene que ver con la historia. Desde que asumió Macri y gestionaron los 3 presidentes de Acumar, no no terminaron una sola casa. El año anterior habían terminado 700 y pico. Claro. Hay una historia por eso. La plata esa se gastó seguramente mucho en corrupción, pero hay mucho que durante muchos años se hizo desde relocalización, hospitales, porque la cuenca se tomaba de forma conjunta, ¿no? Hubo reuniones, los 14 intendentes. No sirvió para nada. No, lamentablemente no, y estamos peor a 9 años del fallo de la Corte, ¿no? Te cierro con un dato. La Organización Mundial de la Salud ha hecho un estudio donde dice que en estos casos, por cada dólar invertido en esto, te ahorrás $14 después. Claro. En salud. Acá no se nota. Muchas gracias por venir. Vamos a una información urgente en la 24. La información tiene que ver con lo que contábamos en el comienzo del programa, la detención de varios comisarios. ¿Cuándo no nos acostumbramos a ver detenidos varios comisarios? Vean este papelito, es el papelito, uno de los papelitos que encontraron en los allanamientos. ¿De qué se trata, Esteban? Son 7 ya los policías detenidos. El último en caer es el subcomisario Javier Cafarena, que estaba al frente de la comisaría cuarta de Lavallol, la comisaría en cuestión, donde antes había estado el pistolero Coquián, que está prófugo de la justicia. ¿Pistolero es el apodo? Sí, claro. ¿Qué pensaste? No, bueno, digo que a lo mejor en los allanamientos, ya le comprobaron. Tenemos el pistolero Coquián prófugo y al máquina Miranda, que hoy los carcelaron. Que acá, no hablemos en jerga. El máquina Miranda era ustedes recuerdan, porque tenemos un comisario detenido por día en estos últimos tiempos. El máquina Miranda era el comisario que detuvieron, ustedes recuerdan, atrincherado en la planta verificadora automotora de Villa T6 con 200.000 pesos. Ese hombre ahora finalmente lo soltaron. Ayer hablábamos y terminamos discutiendo con la esposa del comisario Miranda. Lo acaban de soltar. La gobernadora Vidal decía que ya lo habían soltado. No lo soltaron, lo acaban de soltar ahora. Y este papel es el papel que encontraron en el allanamiento de los comisarios detenidos por proteger a narcos y a rufianes en la zona de Lavallol. Exactamente. Esto se encontró en la comisaría cuarta. Hay al menos
3 papeles parecidos. Son apuntes, por ejemplo, ahí en uno se ve que dice lavadero, en otro se ve eso, son puntos. Eso es una estación de servicio que está en una esquina de la Ruta 4, el lavadero está a mitad de cuadra en otro lugar. Por parar ahí había que pagar tanta cantidad de dinero. Ahí, por ejemplo, es lo que se debería pagar por semana, el semanal, es lo que se debería pagar cada chica. Es el papelito de la coima, digamos. Exactamente. ¿Cuánta guita levantaban los muchachos? Alrededor de 300.000 pesos por mes. Se habla de una red de más de 150 chicas y mujeres que formaban parte de esta red, lamentablemente, de trata. Esto es muy parecido con el papelito que apareció, con Potocar, que está preso, y con los sobres de la Departamental de La Plata, por la cual hay 8 policías que por ahora están libres. Juan Enrique tiene datos de una nueva estafa. ¿Cómo es esto, Juan? Rolando, echa la ley, echa la trampa. Y esto sí existía en Europa. Ahora, vos sabés que cuando también la limosna es mucha, hasta el santo desconfía. ¿Sabés qué sucedía, Rolando? Vos, si buscabas un departamento para alquilar, seguramente lo que vos buscás es comodidad, buscás precio, buscás ubicación, buscás tal vez un departamento barato a estrenar. ¿Y sí, lo que todo el mundo busca. Claro, buscá lo mejor. ¿Y qué haces? Te pones a buscar por internet. Por ahí tenés poco tiempo, laburás todo el día. Entonces, los sitios de internet son la mejor herramienta. Lo haces mientras estás en el laburo, estás buscando y buscás barato. Ahora, ¿sabés qué sucede? Esto viene de Europa. ¿Sabés que hay un sitio que se llama Airbnb? Es un sitio como viene a ser el Uber de lo que es buscar alquileres. Sí. Es una página a nivel mundial. Sí, yo recién fui de viaje y alquilé un departamento así. Claro, pero fíjate que son todos privados los que interactúan en ese sitio. Ahora, mira, en ese sitio vos podés buscar este departamento. Fíjate que es en el Distrito Federal, en México. Mirá lo que hace un vivo en un sitio acá en Argentina. Es la viveza criolla, amigo. Vos no crees en la creatividad nacional, ¿eh? Bueno, pero es importado esto. Fíjate, esto es en Palermo. Mirá la fotito. Mirá la fotito. El ambiente, hasta los muebles, los libros. Igual, ahora te digo el precio. Mirá qué bien que vendría esto, ¿no? 6.000 pesitos, 3 ambientes en Palermo. Claro. ¿Sabés qué? Vos mirás, te metés en Zona Prop, donde está publicado todavía, pero ya expiró la publicación, y buscás. Ahora, 6.000 pesos, lo comparás en el mismo sitio. Mirá lo que sale en Palermo, un 3 ambientes. Está bien, pero si vos lo vas a alquilar... Como barato. Y el departamento no existe, o la foto no es real, ¿no lo alquilás? No, mirá. ¿Dónde está la estafa? No, la estafa, ¿sabes dónde está? Te dicen, vos te comunicás porque te dan una dirección de mail, vos te comunicás, y el que te va a alquilar dice, mirá, yo vivo en el exterior, pasé en Buenos Aires, tuve una novia, compré el departamento, lo quiero alquilar. Dice así, lo quiero alquilar. Entonces agarrás, vos te comunicás, y ¿sabes lo que te dice esta persona hablando ahí el español, medio ahí? Y te dice, mirá, depositámelo en una cuenta por fuera de B&B, por fuera, así te ahorrás el 25% que yo tengo que pagar de comisión. Y bueno, ahí sonaste, Roló. Vos depositás. Claro. $500 para poder ver el bien, pero departamento. uno no va a alquilar desapareció. un departamento sin verlo, si va a estar es un departamento en la propia ciudad. Ahora, si vos estás buscando un departamento y te aparece esta diferencia, por verlo, pague por ver. Esa es la realidad, Roló. Eso es lo que le está pasando a la gente. Por eso, valga esta situación para que la gente abra un poquito los ojos. Atención. Bueno, antes de irnos, quiero que vean esto. Quiero que vean esto. Porque nosotros recién les contábamos los casos de corrupción policial y ahora les vamos a mostrar cuando a veces la policía trabaja bien. En una zona de La Matanza había un lugar pantanoso y ahí se instalaron unos narcos paraguayos. Pesados, muy pesados los muchachos. Fíjense cómo les cayeron. Parece una selva, pero no es. Parece un pantano remoto, pero queda en el conurbano. Villa Fátima es una villa de González Catán, donde los narcos pasean armados, usan máscaras y se esconden en los árboles. Los narcos del pantano se hacen llamar Juca, que en guaraní significa asesino. La violencia con la que se manejaban los Juca tenían en este lugar elementos que servían para meter miedo. Documentos América presenta Los narcos del pantano. Villa Fátima queda a orillas del río Matanza, en González Catán. Es un lugar inundable, de vegetación cerrada. Entrar en Villa Fátima no es fácil. Aquí van los policías.
camuflados de cartoneros. Solo así pudieron grabar a los ajucas, los narcos del pantano. Los que van a comprar drogas a Villa Fátima tienen que caminar bastante y son controlados por vigías, desde una loma, arriba de un árbol. Para comprar hay que llegar bien adentro del bosque. Debajo de un árbol, los dealers esperan a los clientes. Siempre son grupos de 3 a 5 personas. Hacen turnos de 12 horas. La espera entre cliente y cliente es larga. Los ajuca están armados y lo hacen saber. Este vendedor saca cocaína fraccionada de una bolsa de nylon. De su bolsillo sobresale un revólver. Dale, nos vemos. Terminada la compra, hacen la caja. Los ajuca recaudan unos 60.000 pesos por día. Los ajucas tienen sus códigos. Se identifican con caretas o un pañuelo con una calavera. Es que a los ajuca les encanta intimidar a los clientes y a sus enemigos. En instantes vas a conocer por dentro Villa Fátima, el reino de los ajuca. Los ajuca operaban en un pantano casi impenetrable y custodiado. Pero tenían un punto débil: el agua. Así los sorprendió la policía desde el río Matanza. También los rodearon por tierra y por aire. ¡Policía! ¡Policía! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Llegate al piso! ¡Llegate al piso! ¡Dale para acá! ¡Vos también! ¡Dale, dale, dale, dale! 15 miembros fueron detenidos. Les incautaron 18.000 dosis de paco, marihuana y todo un arsenal. En la lengua guaraní, ajuca significa asesinos. Usaron este mote, esta palabra, este nombre, para así amedrentar a posibles bandas rivales de su misma nacionalidad que quisieran venir a enfrentarse con ellos. Después del operativo, Documentos América ingresó a Villa Fátima, el territorio de los ajuca. A poco de entrar, nos encontramos con algo increíble. Los narcos del pantano pintaban sus ofertas en los postes, como si fueran un negocio de barrio. Mira, los palos, está escrito, mal escrito en este caso, pero acá decía porro. Como que entrabas a un mercado y estaba la oferta, bueno, en este palo estaba escrito. Accede al auto que siempre soñaste. Conoce Auto Advance. Todos los modelos, amplios planes de financiación y un equipo de ventas listo para asesorarte. www.autoadvance.com.ar. Auto Advance lo hace posible.